Nunca debí mirar atrás. Esa fue la última frase que se repetía en mi cabeza mientras corría por la carretera panamericana. Cada paso me acercaba a algo que no debía existir. Hoy, aún no sé si lo que vi esa noche fue real o solo un juego de mi mente, pero algo me dice que, si no hubiera mirado, si no le hubiera hablado, fui un estúpido. Ahora quizás estaría a salvo. Hoy, en Leyendas de Medianoche, vamos a adentrarnos en la historia de Frank, un chofer de carga que vivió una experiencia que no podrá olvidar. Una noche que comenzó como cualquier otra y que terminó como una pesadilla. El motor zumbaba. Las luces delanteras cortaban la oscuridad. Otra noche, otro viaje. Frank agarró el volante, un dolor familiar en sus hombros. Prefería la soledad de la carretera abierta, los kilómetros que se extendían ante él como una promesa. Esta noche, sin embargo, el silencio se sentía pesado, opresivo. La radio crujía, escupiendo estática en lugar de música. Frank le dio un golpe, un ritual más que una solución. Afuera, la niebla entraba rodando, espesa y rápida, tragándose el mundo más allá de las luces delanteras. Maldijo, disminuyendo la velocidad de la camioneta. Esto no estaba en el informe meteorológico. Entrecerró los ojos a través del gris remolino, esforzándose por ver la carretera. Un destello de movimiento, a un lado, le llamó la atención. Se tensó. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Probablemente era solo un animal, tal vez un perro, asustado por la aproximación de la camioneta. Pero algo en la forma en que se movía, una fluidez que parecía fuera de lugar en la quietud de la niebla, le recorrió la columna vertebral. Frank negó con la cabeza, tratando de disipar el desasosiego que se le metía en las entrañas. Estaba cansado, eso era todo. Sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La camioneta avanzaba pesadamente, sus rayos atravesando la niebla. Frank contuvo el aliento. De pie junto a la carretera, envuelta en una niebla densa y casi sobrenatural, estaba ella. La mujer parecía flotar en el paisaje desolado, una figura solitaria e hipnótica en medio de la noche, su cabello largo y oscuro le caía por la espalda como un río de sombras, deslizándose en la penumbra. Su vestido, pálido y brillante, emitía un resplandor sutil, casi irreal, que destacaba en la oscuridad. Frank redujo la velocidad de la camioneta hasta casi detenerse, movido por una mezcla inquietante de preocupación y una extraña atracción que no podía explicarse. No todos los días se veía a alguien por aquí, especialmente a estas horas. Algo en la forma en que estaba parada, perfectamente quieta, le provocó un escalofrío. Ella no hizo ningún gesto, no gritó. Sus ojos, se dio cuenta, estaban fijos en él. Brillaban en la tenue luz, 2 puntos de brillo antinatural en el gris remolino. No pudo distinguir su color, pero la intensidad de su mirada lo incomodó. Dudó, dividido entre el instinto arraigado de ayudar a alguien necesitado y el malestar primario que se apoderaba de su pecho. Su mano se mantuvo sobre la palanca de cambios, sin saber si detenerse o seguir conduciendo. La mujer permaneció inmóvil mientras él se acercaba, una figura espectral en la niebla arremolinada. Pudo verla más claramente ahora. Su rostro era pálido, casi translúcido, enmarcado por mechones de cabello negro azabache que parecían retorcerse en la quietud. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron. Ardían con una luz antinatural, como brasas en el crepúsculo menguante. Su mirada era inquebrantable, penetrante, como si lo viera a través de él, hasta lo más profundo de su alma. Sintió un sudor frío en la piel, a pesar del calor dentro de la cabina de la camioneta. Sus labios se movieron, pero ningún sonido le llegó. Se esforzó por escuchar, inclinándose hacia adelante, con los nudillos blancos contra el volante. El único sonido era el bajo rugido del motor y el insistente y rítmico latido de su propio corazón en sus oídos.
Bajó la ventanilla una fracción. La repentina ráfaga de aire frío y húmedo lo hizo estremecerse. La niebla parecía presionar contra el cristal, ansiosa por colarse. ¿Estás bien?, gritó, con la voz tensa por la aprensión. ¿Necesitas ayuda? La mujer no respondió, ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en él, ardiendo más brillante, parecía en la oscuridad. Sintió un escalofrío recorrer la cabina, un frío que nada tenía que ver con el aire de la noche. Se le instaló en lo más profundo de los huesos, haciéndole temblar. Se dijo que era solo la niebla, la humedad que se filtraba por la ventana abierta. Pero una parte de él, un instinto primario que no podía silenciar, le gritaba que se fuera. Esto estaba mal. Toda esta situación estaba mal. Miró hacia la carretera, envuelta en niebla, y luego de nuevo a la mujer. Su silencio era desconcertante. Había algo profundamente inquietante en ella, algo que susurraba peligro en los rincones más silenciosos de su mente. «Mira», comenzó, con voz vacilante, tensa, «tengo que irme. Si necesitas ayuda, deberías llamar a alguien». Empezó a subir la ventanilla, con la mano temblando ligeramente. No podía explicarlo, pero sentía una necesidad abrumadora de poner distancia entre él y la mujer de la carretera. Mientras la ventana se deslizaba hacia arriba, creyó ver que los labios de la mujer se curvaban en una leve sonrisa. No era una expresión agradable. Tenía una frialdad, un hambre depredadora, que le revolvió el estómago. Cerró la ventana de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Puso la camioneta en marcha, con movimientos bruscos, casi frenéticos. No podía quitarse de encima la sensación de que unos ojos se clavaban en su espalda, el peso de su mirada invisible sobre él. No miró hacia atrás, ni siquiera por el espejo retrovisor. Aceleró, el motor rugiendo su desafío en la noche. La camioneta se lanzó hacia adelante, dejando atrás a la mujer, tragada por la niebla arremolinada. No redujo la velocidad, ni siquiera pensó en detenerse, hasta que el tenue resplandor de las luces de la ciudad apareció en el horizonte. Incluso entonces, no pudo evitar la sensación de inquietud que se aferraba a él como una mortaja. No dejaba de mirar por los espejos, esperando ver el rostro pálido de la mujer, mirándolo fijamente, con los ojos brillantes en la oscuridad. Pero no había nada allí, solo la carretera vacía y la niebla arremolinada cerrándose tras él. Estiró la mano hacia la radio, desesperado por escuchar el sonido de otra voz humana, pero solo se oía estática. El silencio en la cabina era ensordecedor, lleno solo con el sonido de su propia respiración irregular y el golpeteo insistente de su corazón. Intentó racionalizar lo que había visto. Quizás solo era una chica pidiendo aventón, pero la niebla y la oscuridad la hacían ver diferente. Tal vez estaba perdida, confundida, pero el recuerdo de sus ojos, ardiendo con una luz antinatural, le heló la sangre. No podía quitarse de encima la sensación de que había escapado por poco de algo terrible. Algo oscuro y peligroso había estado ahí fuera, en esa carretera, oculto en la niebla arremolinada. Y lo había estado observando y él le habló. «Soy un estúpido, no debía hacerlo», se dijo para sí mismo. Agarró el volante con los nudillos blancos y los ojos fijos en las sombras que parecían bailar en el borde de las luces delanteras. No podía dejar de sentir que lo seguían, que lo que fuera que se había encontrado en esa carretera solitaria no había terminado con él todavía. El letrero de neón del restaurante era un faro en la oscuridad. Frank entró en el estacionamiento. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba. Se quedó sentado un momento, con el corazón aún martilleando contra sus costillas, y trató de recuperar el aliento. Miró por el espejo retrovisor, medio esperando verla allí, pero no había nada más que la carretera vacía que se extendía detrás de él, tragada por la niebla. Se dijo que estaba siendo ridículo, que estaba dejando volar su imaginación, pero la sensación de inquietud persistía.
un nudo de temor en el estómago. Bajó de la camioneta y el aire frío le mordió la piel. El calor del restaurante lo atraía, prometiéndole café y compañía, un refugio de la opresiva oscuridad exterior. Necesitaba controlarse, se dijo a sí mismo. Estaba cansado, tenía los nervios de punta. Eso era todo. Estiró la mano hacia la manija de la puerta, y fue entonces cuando la vio. Un destello de movimiento en el espejo retrovisor. Se quedó helado, con la mano a centímetros de la puerta. Contuvo el aliento, escuchando, con los sentidos en alerta máxima. Silencio. El único sonido era el viento silbando entre los árboles al borde del estacionamiento. Se dijo a sí mismo que era solo un truco de la luz, una sombra proyectada por la luna abriéndose paso entre las nubes. Estaba dejando que su imaginación le ganara. Se obligó a girarse, a mirar el reflejo en el espejo. Vacío. El estacionamiento estaba desierto. La niebla giraba alrededor de la camioneta como un espíritu inquieto. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio lo invadió. Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo vio de nuevo. Esta vez, no había ninguna duda. Un rostro, pálido y demacrado, con ojos que ardían como carbones calientes, lo miraba fijamente desde la oscuridad detrás de la camioneta. Era ella, la mujer de la carretera. Y entonces, tan rápido como apareció, el rostro desapareció. Pero no sin antes ver que sus labios se movían, formando palabras que no podía oír pero que sentía en la médula de sus huesos. Un mensaje silencioso llevado por el viento, que lo congeló hasta la médula. No podía estar seguro, pero creyó que decía: «No puedes escapar de mí. Te amo». Pasó el resto de la noche en el restaurante, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de su rostro. La camarera, una mujer amable con ojos cansados, lo llenó de café y lo escuchó pacientemente mientras él divagaba sobre la niebla y la mujer de la carretera. Ella no se rió ni desestimó sus miedos. Simplemente asintió, con la mirada cómplice, y dijo: «Hay historias sobre esa carretera y de esa mujer. Historias sobre cosas que suceden en la noche». No dio más detalles, pero él no los necesitaba. Lo había visto con sus propios ojos. Amaneció pintando el cielo en tonos rosas y naranjas, ahuyentando las sombras de la noche. La niebla se había disipado, revelando un mundo bañado por la suave luz de un nuevo día. Salió del restaurante, con las piernas rígidas, la mente aún tambaleándose por los acontecimientos de la noche anterior. Volvió a subir a la camioneta. El familiar olor a cuero y gasóleo era extrañamente reconfortante. Encendió el motor, cuyo sonido era un rugido tranquilizador en la tranquilidad de la mañana. Salió del estacionamiento, con el sol naciente calentándole el rostro. Se dijo que todo había terminado, que todo había sido una pesadilla. Pero mientras conducía, no pudo evitar fijarse en el desvío de la carretera donde la había visto. Se extendía ante él una cinta de asfalto que desaparecía en la distancia. Sabía que debía evitarla, que debía seguir por la carretera principal, pero algo lo atraía hacia ella, una curiosidad morbosa que no podía explicar, una atracción. Disminuyó la velocidad de la camioneta con la mano sobre el volante. Se dijo que solo iba a echar un vistazo rápido para ver si había alguna señal de ella, para probarse a sí mismo que todo había sido producto de su imaginación. Dudó un momento más. Luego, con un suspiro de resignación, accionó el intermitente y se incorporó a la carretera. Fue un error. Lo supo en cuanto giró. Una sensación de temor lo invadió, fría y pesada, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Ya estaba demasiado dentro. La carretera estaba desierta. El silencio solo lo rompía el sonido del motor de la camioneta. Manejaba despacio, con la mirada fija en la orilla del camino y el corazón latiendo con fuerza. Esperaba verla allí de pie, esperándolo, pero no había nada. Condujo durante lo que parecieron horas, pero no pudieron ser más de 20 minutos. La carretera parecía extenderse eternamente.
Los árboles destartalados se acercaban a ambos lados. Sus ramas formaban un dosel oscuro sobre su cabeza. Sintió una presencia, una frialdad en el aire que le provocó escalofríos. Dobló una curva y entonces lo vio. Una pequeña cruz blanca, medio oculta entre la maleza a un lado de la carretera. Frenó de golpe y la camioneta patinó hasta detenerse. Se quedó mirando la cruz, con la sangre convertida en hielo en las venas. No había nombre, ni inscripción, solo una simple cruz de madera, blanqueada por el sol. Pero supo, con una certeza que le heló los huesos, que marcaba el lugar donde la había visto. Tenía razón en sentir miedo. De lo contrario, ¿por qué habrían colocado una piedra tan grande sobre la tumba, como si quisieran asegurarse de que nada pudiera salir de allí? Había mirado a los ojos de algo maligno esa noche, y ahora sabía que nunca volvería a ser el mismo. No esperó a ver qué más podría estar acechando en esa carretera. Puso la camioneta en marcha y se alejó a toda velocidad, con la imagen de la cruz grabada en su mente. Nunca miró atrás. Sabía, con una certeza que lo perseguiría para siempre, que es mejor dejar algunas cosas como están. Algunos caminos no se recorren, y algunos encuentros es mejor olvidarlos. Pero nunca olvidaría a la mujer de la niebla, sus ojos brillantes y el escalofriante susurro que resonó en su mente mucho después de que dejara atrás esa carretera solitaria.